Hola, hola. Un saludo a todos los que nos están acompañando. Estoy con Federico Gutiérrez arrancando el año, arrancando su segundo año de su segunda mandato al frente de la ciudad de Medellín, para que hablemos un poco qué fue el año pasado, qué viene, cómo está la coyuntura. Pero quería preguntarle primero, alcalde, usted que tuvo la experiencia de estar hace 8 años, pues prácticamente en su primer año, comparando ese año con este año, como cuáles son sus grandes conclusiones con este primer año. Bueno, Luz María, muchas gracias pues por la invitación, feliz año. Y yo Feliz diría año. lo siguiente, vamos bien y lo mejor está por venir. Entonces, claro, este es mi segundo año de gobierno, empezamos nuestro segundo año de gobierno en este mandato, pero como dices tú, ya tuvimos 4 años. Entonces yo le digo mucho al equipo, mucho cuidado que este no es nuestro segundo año, esto es nuestro sexto año. Y por eso esa experiencia se tiene que notar y tienen que arrancar rápido las obras, tiene que notarse rápido la transformación social. Y es lo que va a pasar, porque vamos muy adelantados y ya pronto la ciudad verá esa renovación social y esa renovación física que viene, que será muy importante para la ciudad. Es una gran transformación física y social. El primer año, poner la casa en orden tiene unos retos grandes, porque cuando recibimos la alcaldía, sabíamos lo que estábamos recibiendo. A diferencia de la del año pasado, de la Claro, hace 4 años, cuando hace nosotros, 8 años... Cuando yo llego en el 2016, uno puede tener diferencias en temas con algún gobernante, eso es normal. Pueden haber diferencias ideológicas, diferencias en algunos proyectos. Pero en cierta forma, la ciudad venía durante muchos años con gobiernos buenos, con gobiernos que venían haciendo bien las cosas. Entonces tú encontrabas una alcaldía y una ciudad organizada y con grandes retos en lo social, en lo físico, en todo. Es normal, era normal. Y emprendimos un plan de desarrollo y fue mucho lo que pudimos hacer entre 2016 y 2019. En el primer año pudieron hacer más cosas porque ya venía algo funcionando. Y teníamos, por supuesto, unas entidades mucho más organizadas. Cuando recibimos el 2024, el 1 de enero, pues nos dimos cuenta primero de que la información que habíamos recibido en el empalme no correspondía muchas veces. Era una ciudad que había sido saqueada por la corrupción, por la politiquería, y nos pusimos en la tarea, y gracias a que teníamos un equipo y tenemos con mucha experiencia, yo puedo decir que fuimos poniendo rápido la casa en orden, pero al mismo tiempo ir planeando los grandes proyectos que empiezan a ejecutarse ya de aquí en adelante. Entonces, a ver. Es que hay personas que pueden decir que esa puesta de la casa en orden se demoró, pues que les tomó todo un año. Se demoró. Porque, por ejemplo, Luzma, los escenarios deportivos, todavía hoy la gente se duele que todavía que llevamos un año y no están arreglados. Es que mira, yo te digo algo. Hay gente que inclusive cuando yo me iba a lanzar a la alcaldía, hasta me decían, hombre, ¿usted para qué se va a lanzar otra vez a ser alcalde si se va a demorar 4 años poniendo la casa en orden y no va a poder lograr transformaciones en la ciudad después de la corrupción y la desidia que va a recibir de esa gente? No, es que la experiencia justamente de nuestro equipo permitió que el primer año pusiéramos la casa en orden y que el primer año también, que es mucho de aprobación de plan de desarrollo, pero al mismo tiempo de financiar los proyectos. La ejecución empieza este segundo año, pero además logramos grandes temas de ejecución, más de 80 colegios entregados ya con reformas, más de 100 escenarios deportivos que se empezaron a reformar, porque es que nosotros recibimos de 1044 escenarios deportivos, que tiene la ciudad, recibimos 700 completamente destruidos y todos van a quedar nuevos. Por ejemplo, uno que es muy emblemático, la pista de Belén, por ejemplo, de trote, que es uno de los que quedó más destruido. Claro, y que la gente lo pone en las redes. La semana entrante sale ya la licitación, los recursos están garantizados y en mayo estoy entregando la pista completamente nueva y renovada. Todos los 700 escenarios deportivos, canchas, polideportivos, placas polideportivas, pistas de trote, todo lo que encontramos destruido, todo se va a arreglar. El presupuesto que tenemos para eso es alrededor de 600.000 millones de pesos. Y aparte vienen las nuevas construcciones de lo que vamos a generar, que son estos edificios en altura que llamamos los recreos, que van a tener entre 4 o 5 pisos, donde van a haber muchas disciplinas deportivas. Eso es un tema como de innovación en términos de infraestructura deportiva y social que viene para la ciudad. Serán 6 de ellos
aparte de los 700 Es escenarios como una deportivos especie de nuevos, unidad deportiva, pero vertical. pero además pues con un concepto de integración social para las comunidades, de renovación urbana, de buen diseño, de espacios públicos, de lo mejor La para la diferencia gente. con las uvas, No mucha. mucha, Mucha sí. porque, a ver, las uvas es una buena iniciativa, que inclusive, ojo, las uvas también las estamos renovando. Las encontramos destruidas muchas de ellas y desde PEMI, desde la Fundación de PEMI se está haciendo esfuerzo. Entonces, si tú te das cuenta, las obras, muchas ya arrancaron y ya se empiezan a entregar. Por ejemplo, la cancha de Moravia de fútbol está vuelta a nada, como así como Sí. muchas canchas sintéticas. Ya la entregamos en diciembre. Ya completamente nueva. Entonces, la gente que va a empezar a ver en la ciudad, como ya lo empezaron a ver en unos barrios, es las intervenciones físicas y sociales que veníamos dando, pero ahora viene toda esa derrama grande económica justamente porque van a ser en total estos 3 años 6.3 billones de pesos de inversión en lo físico, es que 180.000 empleos nuevos, entonces va a tener... Porque usted dice 6.3, pero en total va a tener 40 billones, o el presupuesto Claro, del, sí, del pero municipio va a ser de 40 billones, del de 40, distrito. de 40 billones los 4 años. Exacto, para el 2027, Este ¿qué ciudad año- vamos a tener? Exactamente, pero mira, por ejemplo, este año tenemos un presupuesto de 11 billones de pesos. Y es la muestra de que pudimos aumentar en 25% el presupuesto con respecto al año anterior, que ya habíamos recibido un presupuesto aprobado. ¿Qué muestra eso? Que cuando hay transparencia, que cuando hay austeridad y hay eficiencia, la plática ¿De dónde rinda. salió el 25% más del presupuesto? Aumenta en varias cosas. Primero, la gente tiene confianza y aumenta en 9%. Para ser más exactos, en 8.76% aumentó el recaudo, el pago de impuestos. ¿Por qué? Porque la gente confía en que la plata se invierte bien y la gente paga los impuestos. El predial. Segundo, predial, industria y comercio, Industria y todos los comercio, sí. impuestos. Segundo, las transferencias de PM, una empresa bien manejada el año pasado que recibimos también maltrecha. Y las transferencias este año, de acuerdo a las utilidades, son de 2.55 billones de pesos, corresponde al 23%, 24% del presupuesto municipal. Entonces, ¿eso qué nos permite? Tener recursos, administrarlos bien, y es lo que se viene. En inversión, en educación, lo máximo que se ha invertido en cualquier gobierno en infraestructura educativa han sido 250.000 millones de pesos. Vamos a invertir 1.2 billones de pesos, están garantizados. Ya en los Es que esos próximos días... 250.000 eran para reparar esos colegios que se habían caído prácticamente. Sí, pero te estoy hablando Y ahora de un- los 1.2 que usted va a añadir, ¿es para qué? ¿También Sí, para reparar o pero construir? te estoy hablando es de lo que históricamente ha sido presupuestos en infraestructura en los gobiernos, alrededor de 250.000 millones de ok. pesos. Nosotros vamos a invertir, estamos invirtiendo ya 1.2 billones de pesos. ¿Cuál es el resultado de esos 1.2 billones de pesos? Casi 5 o 6 veces más de lo que se invertía normalmente en educación e infraestructura educativa. Nosotros tenemos 421 sedes educativas. Ya tenemos 120 completamente renovadas, que hemos venido entregando desde el año pasado y que vamos a seguir entregando estos meses. Pero las 421 sedes educativas van a quedar completamente renovadas físicamente, pero además cambio total de mobiliario y además actualización tecnológica. Internet con fibra óptica, buena velocidad y va a servir inclusive para los vecinos. Y también el tema de calidad educativa. Ahí es donde va invertido. Entonces son 421 sedes existentes, pero además vienen 9 megacolegios grandes en diferentes zonas de la ciudad, especialmente donde más cupos se necesitan. En algunos corregimientos, donde hay mayor demanda, en zonas de parte alta de la zona nororiental y zona centrooriental y zona noroccidental de Medellín y zona centrooccidental, que son parte de los proyectos que he venido presentando, y ya muchos de esos proyectos se hará la licitación, espero que entre marzo, abril, mayo, porque es lo que pasó todo el año pasado. Para tú hacer un proyecto tienes que encontrar los lotes, lotes saneados, lotes que cumplan, tienes que hacer los diseños. Entonces ya hicimos los diseños, ya está la estructura de costos y ahora viene la licitación, que algo muy importante en todas estas licitaciones. Nosotros solo al año pasado, que también saneamos la EDU, que fue por donde más robaron, lo mismo que Metroparque y otras entidades, se volvió a un manual de contratación que garantice transparencia. Solo el año pasado
se duplicó el número de oferentes, o sea, personas que presentan los procesos. ¿Por qué? Porque la gente está presentando a las licitaciones en esta alcaldía. Porque la gente antes no se presentaba, porque decían, antes de que salía la licitación ya sabían quién era el ganador con la administración corrupta anterior. Ahora no. Transparencia absoluta. Entonces el reto ahora con los colegios, con los temas de vivienda, con los escenarios deportivos, con el tema de malla vial, con plan de alimentación escolar, con todo es también no solo hacerlo, sino es, venga, transparencia absoluta. La instrucción mía al equipo es esa, transparencia absoluta. Y ahí viene todo Alcalde, eso para la ciudad. Alcalde, yo sé que son muchos los proyectos, además del de educación que nos ha mencionado, está todo el tema del hambre y tal, pero si usted le fueran a preguntar, si usted se viera en el 2027, ¿cuál es el legado que quiere dejar usted en esta administración? ¿Cuál sería? Yo le diría varios desde diferentes puntos de vista. Lo primero, lo que venimos haciendo es volver a tener una ciudad unida, que nos respetemos en medio de la diferencia, eso ya viene pasando. Se recuperó la confianza en un año. Yo invito a toda la gente de Medellín a que sigamos construyendo en medio de la diferencia, que nos respetemos entre nosotros. Mira, aquí se acabó la pelea entre el sector público, el sector privado, las universidades, la sociedad civil. Gracias a eso tenemos la tasa de desempleo más baja histórica, 6.8, mientras la media nacional es mucho más alta. Entonces ahí hay un legado, porque lo más importante es tener una ciudad unida y una ciudad donde haya confianza. Segundo, va a haber una renovación grande, tanto en lo físico como en lo social. Y no solo un proyecto, porque un solo proyecto de infraestructura no te impacta toda la ciudad. Pero cuando tú tienes la inversión en la mejoría de las calidades para los niños, las niñas y los jóvenes de Medellín, desde buen comienzo, que es la atención de 0 a 5 años, vamos a tener 7 jardines infantiles nuevos, más la renovación de los jardines infantiles existentes. Eso da otra vez un carácter social a estas edades y a este plan tan importante. Cuando logramos invertir las 400 sedes educativas, más los 9 colegios, te da una nueva dinámica también en los barrios y le apuntamos a lo más importante que es la educación. Cuando construimos los escenarios deportivos que vamos a construir y arreglar todas las canchas, le das una nueva vida al barrio y le da la oportunidad a los jóvenes que se desarrollen, más las 6 casas de la cultura también que vienen. Esto, o sea, uno puede hablar de construcción de confianza, pero al mismo tiempo una gran renovación física alrededor de las infraestructuras sociales que lo va a ver la gente. Y eso que tengo otros proyectos que van a ser muy transformadores, pero que necesito todavía unas semanas para unas validaciones legales justamente, para poder anunciárselos a la ciudad que serán realmente también transformadores. El tema de recuperar también Ruta N es uno de los temas más importantes. Somos Distrito de Innovación, Ciencia y Tecnología. Ya volvimos a traer el World Economic Forum con el Centro para la Cuarta Revolución Industrial. Y hay temas, pero hay temas como más estructurales que requieren también, por ejemplo, todo el tema de desastres, de prevención de riesgos y desastres en esta época tan difícil que vive el mundo, pues, y que cuando llueve en Medellín, pues ya hay desastres importantes en los barrios populares, con el río, y el POT tiene algunas Tenemos un gran reto este año con el POT, que son las modificaciones a mediano plazo. Entonces, ¿qué se está pensando para eso? Que es como un tema también de momento coyuntural del cambio climático y el medio ambiente hoy en el mundo. No, mira, una ciudad como la nuestra, que es inclusive altamente poblada, densamente poblada, es una de las más densamente pobladas. Aquí se construyó sobre las laderas, se construyó de manera informal, en muchas ocasiones no se respetaron, la gran mayoría de los casos no se respetaron los retiros a las quebradas. Nosotros lo primero que hacemos con medio ambiente y con gestión del riesgo es, en las épocas de verano, mantener las quebradas limpias y organizadas, preparándonos para las épocas de invierno. Cuando llegaron épocas de invierno el año pasado de forma intermitente, demostró justamente que esa inversión desde lo ambiental y la prevención del riesgo sirvió para que no se presentaran catástrofes. Riesgos tenemos, y muchos, y seguimos en eso. Tener un plan de ordenamiento territorial que nos permita a nosotros justamente tener un
un manejo desde lo ambiental, pero también desde la gestión del riesgo es importante. Ese será uno de los componentes dentro de las modificaciones de mediano plazo. Ya en el 2027 se hace el nuevo plan de ordenamiento territorial que regirá muchos años más para la ciudad. Pero esta posibilidad, esta reforma puede ser una buena oportunidad también para corregir errores de la última aprobación del plan de ordenamiento territorial. La ciudadanía va a participar, como cuando hacemos el plan de desarrollo, va a haber participación territorial, zonal, los gremios, la gente, las organizaciones. Eso es uno de los grandes temas importantes que le viene a la alcaldía, al Consejo de Medellín, porque por ahí es por donde se aprueba, claro, se discute y aprueba, sí, pero la invitación va a ser para que la gente participe. Otro proyecto importante, el del metro de la 80, pues que ya tenía un desequilibrio de 500.000 millones y ahora el gobierno nacional, el presidente ha dicho pues que no va a hacer más giros o va a congelar los giros, o bueno, uno ve que tampoco es que tengan plata, o pareciera que no tuvieran plata. ¿Qué va a pasar con el metro de la 80? ¿Cómo está el cronograma? ¿Qué le puede decir a los ciudadanos? Nosotros vamos en un cronograma de ejecución de obras por encima del 20% en el metro de la 80. Este es un proyecto que tiene la cofinanciación nacional, 70% de recursos por ley de metros del orden nacional y un 30% de los recursos de Medellín. Los recursos nuestros desde Medellín están garantizados. El año pasado pagamos los recursos para el proyecto de acuerdo a vigencias futuras. Este año son más de 170.000 millones de pesos, están garantizados en el presupuesto. Lo triste es que el gobierno nacional el año pasado tenía que haber desembolsado recursos por 483.000 millones de pesos. Y lastimosamente al 31 de diciembre del 2024 no llegaron esos recursos. No me sorprende mucho. No llegó nada. No es llegó decir, un peso. De lo que tenía que llegar en el 2024 no llegó nada. Nosotros seguimos apalancando el proyecto, seguimos avanzando desde el metro. Pero eso ha significado que se frene No, a este momento no, pero el gobierno nacional, la invitación mía y el pedido mío al presidente Petro es que eso no es un favor que le está haciendo a Medellín, es un compromiso de la nación previamente adquirido, que además está definido por ley, que está definido en un documento COMPES y que las vigencias futuras son de obligatorio cumplimiento. Deben cumplir. ¿Qué le pido yo? Que hagan el desembolso. Porque nosotros estamos cumpliendo desde lo regional y desde lo local. Necesitamos que el gobierno nacional cumpla. Ahora bien, tú miras cómo ha sido, por ejemplo, este último año. Entonces tú miras, por ejemplo, las posiciones del gobernador, las mías, y vemos cómo el gobierno nacional empieza a incumplir esos compromisos. Entonces incumplió, por ejemplo, el compromiso del túnel del Toyo, que ahora seguro podemos hablar de eso. Sí. Incumplió esos compromisos. Ya entre el gobernador y yo estamos viendo, alcaldía y gobernación, cómo vamos a sacar adelante las obras del túnel del Toyo, no nos vamos a quedar varados. Pero sí decirle al gobierno nacional... ¿Y no será que el gobierno nacional dirá, ah, no, esos paisas se resuelven la cosa y más bien entonces no les mando esa plata? Yo lo que creo es que el odio que tiene el presidente Petro por algunas regiones, incluyendo Antioquia, es muy evidente. Y creo que está perdiendo una gran oportunidad, porque es que uno es presidente para todo un país, independientemente de las ideologías, independientemente de los procesos políticos. Y definitivamente no está ejecutando su rol como debe ser, pero nosotros lo que sí aspiramos es que los recursos del metro de la 80 lleguen, pero también nosotros tenemos, Luz María, una obligación muy grande acá, es de no quedarnos de brazos cruzados. ¿Y si no llegan? Nosotros tendremos que emprender también acciones legales porque son obligaciones del gobierno. Y así se lo hemos dicho a los miembros de Junta Directiva del Metro, que son delegados del orden nacional. Yo todavía tengo la esperanza de que lleguen, pero nosotros seguimos avanzando en las obras. Seguiremos avanzando en las obras y nosotros no nos vamos a quedar frenados. Con respecto a eso que dice que el presidente Petro está perdiendo la oportunidad de poder mostrar trabajo y obra si se asociara con Antioquia, lo vi a él sacando pecho estos días con los datos de seguridad, que además es un registro muy importante, que Medellín tuvo la más baja tasa de homicidios
en 40 años. Pues nosotros recordamos la época del narcotráfico, que eso era la principal capital del mundo en términos de asesinatos, y convertirnos ya prácticamente en una ciudad más tranquila que Filadelfia, que Washington, que Montevideo, pues es muy significativo en términos de tasa. Pero vi que el presidente retuiteó o retrinó un mensaje de la senadora Isabel Zuleta, en la que ella decía que gracias a la paz total se habían reducido los homicidios en Medellín, y el presidente lo acogía y decía que, mejor dicho, se atribuyó que la paz total es la que ha generado tasa de homicidios. ¿Usted qué tiene para decir? Lastimosamente, el presidente terminó convirtiéndose en el vocero más importante de los peores criminales del país. El presidente quiso asumir ese rol. ¿A qué se refiere? Justamente él dice lo que los criminales quieren que diga. En ese marco, y lo tienen secuestrado alrededor de la paz total, que aquí no hay paz total, aquí lo que hay es una entrega total del territorio nacional a las estructuras criminales. Por lo menos nosotros sí tenemos muy claro cuál es el reto desde lo local y lo regional. Yo desde el primer día de gobierno hicimos un consejo de seguridad con Fiscalía, Policía, Ejército y todas las entidades, y desde el primer día venimos articulados, y se logró, gracias a la institucionalidad y a la gente de Medellín, llegar a la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años. Estamos en una tasa de homicidios de 11 homicidios por cada 100.000 habitantes. 10, las épocas 11, que tú 11 o 10 algo. 11 en promedio, pues ya proyectada lo que pasó en diciembre. Son 297 homicidios el año pasado. Es decir, menos de uno casos, por día, cuando teníamos hasta 26 por día, yo me acuerdo. Claro, es que mira, nosotros, tú decías, venga, devolvámonos al pasado. 1991, llegamos a tener una tasa de 381 homicidios por cada 100.000 habitantes. La ciudad más violenta del mundo. Y bajamos a 11, es decir, mira, la ciudad más violenta del mundo. Esto es un triunfo de la sociedad y es un triunfo de la institucionalidad. Que se fue construyendo precisamente desde esa época, con toda la transformación social que ha hecho muchos alcaldes. No puede haber una sola persona en Medellín, ni un alcalde, ni un solo empresario, ni un periodista, ni un líder social, ni alguien que diga, es que la transformación de Medellín es solo gracias a mí, a una persona o a un grupo, ¿no? Lo que le ha pasado a Medellín es el producto de una construcción colectiva entre todos los sectores de la sociedad. Y eso es lo que tiene que seguir pasando. Entonces nunca nos podemos dejar dividir. Sigamos trabajando juntos, que hemos logrado ya grandes cosas. Entonces, retomo. 1991, la tasa de homicidios más grande en el mundo, 381 homicidios por cada 100.000 habitantes del mundo, la más violenta del mundo. Y hoy estamos en una tasa de 11 homicidios por cada 100.000 habitantes. Estamos por debajo de ciudades como Washington, Miami, Filadelfia, Detroit y muchas ciudades de Estados Unidos, Chicago y muchas ciudades de América Latina. Ahora bien, una tasa de 11, entonces muy por debajo de la media nacional, que es 24, muy por debajo de muchas ciudades capitales también en Colombia. Entonces, esto es un reto todos los días, pero para mí no es suficiente, porque la única tasa aceptable en homicidio es 0, porque se trata de la vida. Pero mira, por ejemplo, pero el 46%, entonces con respecto a lo que respecto a lo que dice el presidente, no, mira, el Petro, 46, es decir, ¿es culpa de la paz total que se pacificó Medellín? ¿Cuál? El 46% de los homicidios fueron enfrentamientos entre integrantes de estructuras criminales. Y yo les doy un mensaje. Eso es un dato, es decir, porque lo que él sugiere es que, como las bandas han dicho que se iban a calmar para que las acepten y para que les den todos los privilegios, pues entonces él sugiere es que porque ellos se calmaron es que esto está tranquilo. Sí, porque son sus aliados. Ellos son los grandes aliados hoy del gobierno. Hablan más con los peores criminales que con los alcaldes y gobernadores elegidos democráticamente. Tienen más garantías hoy los peores criminales en el país que cualquier ciudadano en el país. Usted, por ejemplo, no ha hablado con el presidente Petro. A ver, Luz, es que acá hay una cosa y es, yo fui a una reunión a Palacio por allá, si no estoy mal, en marzo, abril, donde invitó a todos los alcaldes de ciudades capitales. Yo pude decir unas cosas muy corticas. Yo desde los debates a la presidencia que tuvimos no lo veía. Definitivamente tenemos unas visiones muy diferentes del país y del mundo, muy diferentes.
pero pongámoslo en estos términos. Es que a uno empiezan a hablarle el presidente Petro y el gobierno, y yo te digo lo siguiente, eso es una perdedera de tiempo, porque no va a cambiar, no tiene el menor interés en ayudarle a las regiones, y lo que está haciendo es que está destruyendo a Colombia. En campaña tenía todas las soluciones, y hoy como presidente tiene todas las excusas. Falta 1 año y 8 meses para que vaya el gobierno nacional. Déjenlo que vaya, no le paren tantas bolas. Es que todo el mundo le para muchas bolas. Habla mucho, da poemas, declama. No le paremos tantas bolas. Mira, lo bueno que está pasando en Medellín, lo bueno que está pasando en Cali, lo bueno que está pasando en Cartagena, lo bueno que está pasando en Barranquilla, lo bueno que está pasando en Bogotá, lo bueno que está pasando en muchas regiones, no está pasando gracias a él. Él ha hecho hasta lo imposible para ponernos a todos los alcaldes y los gobernadores que no somos de su línea política, el palo en la rueda. Lo bueno que está pasando no está pasando a él, está pasando a los empresarios, está pasando a los gremios, está pasando a la sociedad civil que se ha juntado a trabajar por el país. Destruyeron el sistema de salud, están destruyendo la seguridad, están destruyendo la fuerza pública, quieren destruir un sistema establecido. Todo es susceptible de mejora. Pero ellos lo que están haciendo es que acaban lo que funciona, todo lo que toca lo destruye. Pero lo vi. Entonces uno empieza otra vez, que es que Petro, él quiere ser protagonista todos los días. Entonces, hay cosas en las que uno no se puede quedar callado como autoridad y como dirigente. ¿Qué va a pasar con la paz total? Es decir, en lo que respecta a Medellín, estos que están, que además dijeron que iban a suspender las extorsiones, si es verdad que suspendieron las extorsiones. Mira, mi mensaje a ellos es muy claro. La mayoría de los que están allá en la mesa de la paz total, abrazados y amparados por el gobierno, que siguen delinquiendo desde las cárceles. ¿Siguen delinquiendo desde las cárceles? Pues entonces, ¿cómo así? ¿Y entonces quién genera la extorsión? ¿Quién genera los homicidios? El 46% de los homicidios son enfrentamientos entre estructuras criminales. ¿Quién sigue con los temas de la droga? Son los grandes jefes. Entonces yo te pregunto algo que además debería replantearse el gobierno nacional, lo siguiente. Allá los tienen en la cárcel, no porque el gobierno nacional quiera, y fuera por ello ya lo hubieran soltado a todos y lo hubieran nombrado gestores de paz. Esas personas están allá porque los capturamos en nuestro gobierno, en el anterior gobierno, la mayoría. A mí me odian. Claro, es que los capturamos en el anterior gobierno entre 2016 y 2019. Nosotros le dimos la pelea a la llamada oficina, a las llamadas estructuras criminales. Están en la cárcel, están pagando por unos delitos, listo. Yo les hablo de manera muy clara. ¿Quieren la paz? Demuéstrenlo. ¿Quieren la paz realmente? Dejen ya la extorsión. O no pongan condiciones, dejen ya la extorsión. Dejen de reclutar a niños, niñas y jóvenes. Dejen el narcotráfico. Dejen de delinquir y dejen de vivir a la gente tranquila. Si ellos llegan a un acuerdo con el gobierno nacional, con sus competencias que ellos tienen, de acuerdo a un marco jurídico, alguna ley, el gobierno tiene unas competencias. ¿Cuál es mi competencia como alcalde? Seguirle dando duro a las estructuras criminales, seguirle dando duro a las estructuras criminales como nosotros lo estamos haciendo. Y yo le agradezco a la policía, le agradezco a la fiscalía, le agradezco al ejército, a las fuerzas militares, le agradezco a la sociedad por denunciar. Y vamos a seguir combatiéndolos porque la gente tiene que vivir tranquila. Medellín está mamado de ellos. Entonces siempre volvemos a eso. Ellos son los que atrasan y no dejan que la ciudad avance del todo. Las comunidades lo rechazan. Entonces mi mensaje es muy claro. Mire, si realmente quieren la paz, que lo demuestren. Y yo me comprometo, yo, como alcalde, que yo me encargo de los más de 6.000 a 7.000 jóvenes que todavía pueden hacer parte de las estructuras criminales. Yo tengo el programa montado, se llama Parceros. Sí. Este año atendimos 2.400 jóvenes en riesgo que podían haber entrado a una estructura criminal, o que iban a entrar, o que se salieron, y les damos oportunidades en educación, les damos oportunidades en desintoxicación frente al tema de drogadicción para que recuperen sus vidas, sí. Les damos oportunidades laborales, les damos oportunidades para emprendimiento, les damos oportunidades para que reconstruyan proyectos de vida, de acuerdo a las competencias que yo tengo. Pero yo como alcalde voy a seguir combatiendo esas estructuras criminales. Y gracias a eso se dan unos resultados entre todos, que ahí están claros. Disminución de homicidios del 17%.
del año pasado, tasa más baja de homicidios de los últimos 40 años, disminución de hurto superior al 30%, que no es suficiente, todavía hay que seguir. Ellos son los encargados también de los hurtos en Medellín. Sí, es decir, el crimen se sigue manejando desde la cárcel de Itagüí. Pero evidentemente. A propósito, usted decía... El gobierno les debería el gobierno en vez de darles tantas garantías, debería exigirles. Y en mi concepto se les deberían imputar delitos adicionales por los que están cometiendo todavía de las cárceles. ¿Tuvo usted un cruce precisamente de mensajes en X con el presidente sobre ese tema y él le respondió poniéndole de presente Hidroituango? Quería yo preguntarle, pues no porque él lo diga, pero ¿qué está pasando con Hidroituango? ¿Cómo va este consorcio chino que asumió terminar la obra, que ya también tenía como un retraso importante? ¿Qué le puede decir usted de lo que ha sido la administración de ustedes? ¿En qué va el tema? El relato que montaron alrededor de la supuesta corrupción de Hidroituango y de todo lo que ocurría alrededor con los contratistas y con EPM y todo eso, se les cayó el relato. Hace poco un tribunal internacional dejó muy claro... ¿Se refiere al relato de Daniel Quintero, el que había construido Daniel Quintero? Sí, sino que ese tipo no vale la pena ni mencionarlo ni hablar, pero se les van cayendo todo y se van a enfrentar a unos problemas muy graves legales, eso no queda así. Ellos construyeron un relato y metieron una tesis jurídica en EPM sin tener los argumentos técnicos para implementar una demanda en contra de los contratistas y metieron a EPM en una vaca loca. Ya se cae eso justamente con el fallo. Claro, porque es que EPM tuvo 2 reveses judiciales, es decir, esos reveses son producto claro, de... ¿Son producto de qué? De que todo lectura, era una inventiva, de esa narrativa. De que todo era una narrativa, ¿para qué? Para cambiar unos contratistas. Y que lo lograron. Y cambiaron al contratista, y lo lograron. Y entonces, ¿qué pasa? Primero, seguramente vendrán unas discusiones jurídicas muy fuertes frente a eso y tendrán que responder estas personas que construyeron esa narrativa falsa y que en mi concepto, solo el hecho de generar un cambio de contratista, ellos generaron un retraso en las obras. Ellos son responsables de eso. Ahora bien, ¿cuál es la obligación nuestra desde que llegamos otra vez el 1 de enero? Porque yo sí me conozco la historia de Hidroituango, porque es que a mí como alcalde, claro, en el 2018 me tocó liderar la contingencia. Pero ojo con esto, liderar la contingencia. ¿Y qué hicimos nosotros? Sacar el proyecto adelante. Ni un solo herido, ni una sola persona perdió la vida en esa contingencia. Cuidamos el medio ambiente y recuperamos el proyecto con todas las decisiones tan difíciles que tuvimos que tomar. Y al 2019 ya habíamos desinundado Casa de Máquinas y en fase de recuperación. Habíamos terminado la presa, inclusive hasta dejarla pavimentada en la parte alta que es la vía a Ituango, estaba en fase de recuperación. ¿Qué hizo el gobierno anterior? Hacer hasta lo imposible para frenar Hidroituango. Y así todo, no pudieron. ¿Por qué? Porque EPM es una empresa sólida, porque están los técnicos de EPM y porque el proyecto iba para adelante. Hidroituango hoy está generando con 4 turbinas. Tiene la capacidad de generar 1.200 megavatios de energía. De acuerdo a los cronogramas, esperamos que en el 2027, de manera progresiva en esos meses del 2027, se entreguen las 4 turbinas nuevas que aportarán otros 1.200 megavatios de energía al país, serán 2.400. Eso representa el 17% de la energía del país. El año pasado no hubo racionamiento en marzo-abril en el fenómeno del Niño, gracias a que Hidroituango existe. Pero le entiendo entonces que en vista de que ya hubo fallos en contra de EPM por realmente el manejo que se le dio en la administración de Daniel Quintero, ¿ustedes interpondrían algún tipo de tema penal o algún tipo de tema civil en contra de él? ¿Algún seguramente tipo de demanda? Una cosa es lo que harán los contratistas, ellos tienen que tomar sus decisiones, pero para mí... Como una repetición. Para mí tiene que haber unas consecuencias también legales de quienes a través de un relato falso, de un relato mentiroso, metieron a EPM en un problema judicial. Esas personas tendrían que llegar a responder. Por repetición, pero eso es parte del análisis jurídico que se está haciendo también dentro de la empresa y se hará en su momento.
Bueno, además esto tiene una consecuencia y es que con que Hidroituango esté funcionando bien, pero entonces me dijo, que ¿cómo van los chinos? No, ¿Van mira. van a No, estar a tiempo esta o no? esta obra va avanzando. Yo visito cada 2 meses, pues a ver, en cada junta directiva de EPM, Pero están un poquito atrasados los cada chinos, mes ¿no? vamos avanzando, vamos avanzando. Cada mes hago revisión del proyecto exhaustiva, más la revisión que llega todos los días. En este momento Hidroituango va en un avance de obra cercano al 94%. Pues que fue más o menos como quedó, como lo recibieron los chinos. Van unos avances importantes y nosotros, de acuerdo a los cronogramas, esperamos que se entregue la obra finalmente en el 2027. Este año fue un año también de hitos. El cierre del túnel, justamente también el taponamiento final del túnel de desviación, seguir avanzando en la recuperación de la zona donde van las otras 4 turbinas. Yo te diría que vamos desde EPM avanzando bien y que es un proyecto en el que por supuesto todos los días Aunque estamos hoy debían estar las 8 turbinas ya a todo vapor, empezaría uno. No, es que si no hubiera ocurrido la contingencia en el 2018, tenía que estar desde antes, pero en el después 2018, de la... Sí, pero es que después de la contingencia sí, de la naturaleza es que vino la contingencia de la administración que demoró más. Es que esas contingencias de la corrupción y la politiquería pueden ser peores que las contingencias que nosotros vivimos desde los temas físicos, exactamente. ¿Qué daño? Yo solo te puedo decir lo siguiente. ¿Qué daño le hizo esta gente a Medellín? ¿Qué daño le hicieron a EPM y a todas las empresas del conglomerado? Es que no solo es EPM, a Ruta N, a toda. Pero todo eso lo estamos arreglando. Mi invitación a la gente es, sigamos mirando con optimismo hacia adelante. Yo me he encargado, no crean que yo no estoy pendiente de todo lo que esta gente, el daño que hizo. Yo tengo un equipo solo dedicado a eso. Yo doy una revisión semanal de ese tema también. Al principio del año fue muy intenso. Nosotros llegamos a entregar 650 hallazgos por corrupción. Al día de hoy, ya hay 15 personas, directivos, exdirectivos de la administración anterior, 15 directores de entidades, imputados por la Fiscalía. Ya han pedido inclusive hasta 33 años de cárcel para algunos de ellos. Eso va avanzando. Y yo confío en que los entes de control como la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, todos estos entes de control sigan haciendo la tarea. Las pruebas están. Oiga, y lo de Afinia, para seguir en EPM, usted pues hizo una especie como de ultimátum al gobierno nacional esta semana, les dijo al presidente, si usted no paga, si no le pagan a EPM los 4 billones que le deben, pues Afinia prácticamente en febrero no va a tener, o después de febrero no va a tener cómo operar. ¿Qué va a pasar con Afinia después de febrero si no tiene con qué operar? ¿Tú viste lo que pasó en Puerto Carreño? Hace pocos días. El apagón en Puerto Carreño de un día para otro porque no pagaron, y esos eran 6.000 millones de pesos. Pues, es decir, el pago que tenían que hacer era el gobierno nacional. El gobierno nacional, pagarle a Puerto Carreño 6.000 millones de pesos para los subsidios de los estratos 1, 2 y 3. Entonces ahí es donde viene el problema serio, que es lo que yo estoy diciendo. Nosotros no le estamos pidiendo ningún favor al gobierno nacional o al presidente Petro. Eso no es un favor, es un tema de ley. Resulta que en la tarifa de energía los subsidios van a los estratos 1, 2 y 3. Un 80% de esos recursos los debe pagar la nación, por ley. No es si quiere el presidente o el ministro de Hacienda o el ministro de Minas, por ley. Y el 20% en cada factura lo pagan las personas de estratos 5 y 6. Entonces mira qué mal ejemplo. La sociedad, las personas de estratos 5 y 6, cada mes de manera cumplida en su factura, pagan el subsidio, lo que corresponde al 20% para los estratos de la tarifa de energía para los estratos 1, 2 y 3. Y el gobierno nacional, todo el 2024, el año pasado, no pagó un peso de los subsidios que le corresponde de estratos 1, 2 y 3 en todo el país a todas las empresas de energía del país. Entonces, Puerto Carreño, ¿qué pasó? Eso, no pagó los subsidios. ¿Y qué pasó? Hubo apagón. ¿Por qué? Porque dejan sin recurso a las empresas del sector eléctrico para operar. Entonces, ¿qué advertencia hice yo esta semana? Yo le dije, gobierno nacional, ojo, solo a EPM, entre opción tarifaria y entre subsidio a la tarifa de energía de estrato 1, 2 y 3, se le deben más de 4 billones de pesos.
Solo a Afinia, que es la situación más crítica, que además la recibimos en unas condiciones críticas desde que arrancamos el gobierno, una empresa que está marcada también por la corrupción y la politiquería, de cómo hicieron todo allá, y la hemos pues mantenido básicamente con responsabilidad social para mantener el servicio en 4 departamentos de la costa Caribe. Solo a Afinia se le deben 2.3 billones de pesos. ¿De qué? De opción tarifaria, pero solo de subsidios de opción tarifaria son más o menos 1.3 billones de pesos. Y ojo, solo de subsidios casi 700.000 millones de pesos le debe el gobierno nacional y 400.000 millones de pesos de entidades oficiales en estos 4 departamentos de la costa. No o pagan, sea, no pagan las algunas entidades alcaldías, oficiales. Algunos centros de salud, algunos hospitales, algunas clínicas. ¿Creen que la energía es gratis? 400.000 millones de pesos. Entonces, lo que se le debe a Afinia son 2.4 billones de pesos. Afinia está en cuidados intensivos. ¿Qué va a pasar? En la última junta, como otros salvavidas que se le lanza a Afinia, se debió tomar un crédito de 1.4 billones de pesos para darle a Afinia vida hasta febrero. El gobierno nacional, ¿quién hace ese préstamo? Ese préstamo está justamente amparado en la deuda que tiene el gobierno nacional con EPM o con Afinia, justamente por el tema del subsidio a la tarifa de energía y otros. ¿Qué es importante? Que el gobierno nacional, hay que dejar un mensaje muy claro acá, el único responsable de si hay apagones, como ya ocurrió en Puerto Carreño, y se empiezan a presentar en diferentes zonas del país, al ellos empezar a quebrar empresas del sector energía, del sector eléctrico, el único responsable es el gobierno nacional. El gobierno nacional lo sabe. Pero las resoluciones del Ministerio de Minas están, de que se debe pagar, sí. y el Ministerio de Hacienda no paga. ¿Y puede pasar que en marzo haya apagones en los departamentos que atiende Afinia? Eso hay que evitarlo. Y el único responsable es el gobierno nacional. Porque lo que uno entonces ve es que... Eso sería lo peor que le puede pasar a la gente. Es que termina pagando la gente los platos rotos de un gobierno que no paga y que no cumple con sus obligaciones. se le está convirtiendo a Afinia en una especie de lastre, ¿o no? Es Hace decir, mucho EPM rato. le... Hace mucho rato. La Afinia no significa hoy un solo peso de utilidades para EPM, todo lo contrario. La inversión que se ha hecho desde EPM en Afinia para sostenerla es superior a los 3 billones de pesos. Hay que resolver la situación de Afinia. Es decir, es muy paradójico porque entonces resulta que de alguna manera desde Antioquia se le está dando la mano a todos estos departamentos del Caribe, porque finalmente son utilidades que se dejan de tener, es más, son pérdidas que empiezan aquí quien está son pérdidas que aquí tiene quien EPM. está arriesgando justamente el patrimonio por el desastre, lo que significa Afinia, es EPM y la ciudad de Medellín. Y así todo hemos justamente honrado los compromisos, inclusive pese a los incumplimientos del gobierno nacional, de mantener la operación. Esto necesita una salida. El gobierno nacional, aquí hay un tema... Pero el gerente de EPM, John Maya, en algún momento le escribió al gobierno nacional como para devolver a Afinia, es decir, ¿EPM quiere devolver a Afinia? No, acá hay una propuesta al gobierno nacional, porque nosotros, nosotros tenemos una responsabilidad social grande, EPM es una empresa pública, y por ello yo digo que a toda costa hay que evitar que hayan racionamientos en la costa. Hay que evitar eso, no pueden haber desconectados, no puede pasar lo de Puerto Carreño. Pero vuelvo, insisto, el único responsable del gobierno nacional. Nosotros le hemos hecho una propuesta al gobierno nacional, justamente en el cual hay 4 departamentos, como Bolívar, Sucre, está también Cesar, y nosotros le hemos dicho, tome la operación, por ejemplo, de Cesar. Nosotros seguimos con la de los otros 3 departamentos. Con Córdoba, también, Bolívar y Sucre. O que se logre hacer inclusive una escisión y quiera entregarle la operación al gobierno y no otra vez también de otra empresa o de otra modalidad, y nosotros seguir con Córdoba, con Sucre, con Bolívar y poder lograr justamente también un equilibrio financiero. Pero no quiere decir que esa es la única propuesta.
porque es que si el gobierno nacional no se desatrasa en el pago de los subsidios, y por el contrario, no solo no paga, sino que este año tampoco empieza a pagar lo del 2025, el problema no solo es para EPM o para Fini, es que el problema lo tienen hoy todas las empresas del sector energía. ¿Yo qué estoy viendo? Uno ya viendo la actuación de este gobierno nacional. ¿EPM va a perder esos 3 billones de pesos? No, a ver, es ¿Los que, tiene perdidos? A ver, EPM todos los días hace un trabajo de lograr eficiencias justamente en unos departamentos en los cuales hay unos riesgos muy grandes, básicamente por el tema de pérdidas de energía de acuerdo a la infraestructura obsoleta, que ahí es donde se ha venido haciendo la inversión, se ha venido mejorando la calidad también del servicio, la prestación del servicio, y hay un tema de pérdidas grande también por no recaudo, o sea, por falta de pago, más sumado a lo que el gobierno nacional no paga. Entonces deja a la empresa en la peor situación, como están otras hoy ya en el país que lo han advertido. Mira, por ejemplo, yo te pongo este paralelo que es muy fácil la comparación. Entonces hablemos de la costa, lo que era el anterior Electricaribe. ¿Qué hicieron? Cuando sale Electricaribe, el gobierno nacional tiene que empezar a sostener todo esto, eso le costó billones de pesos, hasta que entran EPM, unos departamentos con Afinia, y entra Aire. Ahí está la comparación. Nosotros tenemos tanta responsabilidad social que mira que un privado como Aire ya sacó la mano hace rato y nosotros seguimos ahí. Nosotros seguimos ahí y seguimos firmes. Eso sí, tenemos que advertir que esto no se puede llevar por delante EPM. Y aquí es donde uno le dice al gobierno nacional, ojo pues que esto no es jugando. El gerente John Maya, que ha hecho un gran trabajo en la recuperación también de EPM, y la junta directiva y todo el personal de EPM, a quien le quiero agradecer a toda esta gente, ha hecho un trabajo muy fuerte. Y el gerente se ha reunido ya en varias ocasiones con el ministro de Energía mostrándole estos planteamientos, y nosotros esperamos que hayan soluciones y respuestas. El gobierno no puede seguir, el gobierno nacional no puede seguir mirando para los lados en un problema tan grande que ha generado. Pero yo que estoy viendo que es lo que más me preocupa, que es que yo siento que el gobierno nacional está haciendo lo mismo con las empresas del sector energía que lo que hizo con el sector salud, y es ahogar a las empresas financieramente para intervenirlas. ¿Y usted teme una intervención de EPM? Ganas no les faltan, pero no tienen motivos. Es que EPM es una empresa sólida, EPM cumple sus obligaciones, EPM le genera inclusive unos ingresos grandes y unas transferencias grandes a la nación por impuestos. Al distrito nos va a entregar 2.55 billones de pesos para inversión social. Y yo quisiera recordarle a la gente de Medellín una cosa, Luz María, y me permite decir esto. Mire, EPM hay que quererla mucho. Han tratado de hacerle daño a EPM, lo hicieron en el último gobierno, lo hicieron, pero mire, EPM es de todos nosotros. Por lo general en todas las empresas en el país de capital privado, las utilidades se reinvierten en familias dueñas o en accionistas. Aquí todas las utilidades de EPM no van a una familia ni a 2 o 3 accionistas, van a todos los ciudadanos. Ahí es donde están invertidos los recursos para el plan de alimentación escolar, ahí es donde están invertidos los recursos de Buen Comienzo en gran parte, donde están invertidos los recursos para la tercera edad, para las becas educativas, para los colegios, para los metrocables, para el sistema de transporte. Cuidemos y queramos mucho EPM, porque eso, y yo no me voy a cansar de decirlo, porque realmente a veces tratan de hacerle daño a EPM, y yo digo, si hay algo que hay que cuidar también toda la vida es EPM, por eso le hemos dado toda la importancia nombrando un buen gerente, una gran junta directiva, respetando el gobierno corporativo, y vamos avanzando bien. Cuando ustedes le han preguntado al gobierno que si le pueden devolver a Afinia o le dicen algo, ¿qué les dice el gobierno? No, es que en las reuniones que se han tenido desde EPM, de una mirada mucho más técnica, que tiene que ser así, con el ministro, es decir, le venga, busquemos soluciones. El gobierno dice que lo está estudiando. Nosotros lo que necesitamos es que se den definiciones, pero que además paguen lo que deben. Con eso somos capaces de sostener operación, mejorar indicadores y que no se genere el problema en la costa. Se nos acaba un poco el tiempo. Pero no es un tema menor. Le hemos dedicado mucho tiempo a esto porque no es un tema menor el que tú me preguntas. Es uno de los retos que nosotros tenemos de terminar de poner la casa en orden y poder seguir manteniendo una empresa como EPM con buenos indicadores financieros y sociales que le permitan seguir avanzando a la ciudad del país. Vienen cosas desde EPM que yo quisiera en los próximos días ya anunciarlos de una manera más concreta, también de la mano con el gerente, con el gobernador, porque nosotros tenemos una mirada regional.
Nosotros vemos a un EPM de Medellín, nosotros tenemos una responsabilidad con toda Antioquia. Vienen buenas noticias para Urabá, vienen buenas noticias para otros municipios del oriente antioqueño, Bueno. Vienen buenas cosas para todo. Eso lo hemos venido trabajando muy de la mano, Luz María, con el gobernador Andrés Julián, lo hemos venido trabajando con el gerente, con todo este equipo, y nosotros tenemos esa visión regional. Acuérdate que una vez el presidente, cuando se hizo el loco con lo del túnel del Toyo, entonces dijo, no, a ver, y planteó un tal dilema ético, y él hablaba, dice que o vías o acueducto en Urabá. Pues me suena que es que ustedes van a anunciar algo de acueducto en Urabá. O vía o acueducto en Urabá. Eso y al día de hoy, dijo. Y al día de hoy no ha hecho ni lo uno ni lo otro. En cambio, si nosotros, como pensamos y vemos esta responsabilidad social con estas empresas, somos de los que pensamos que es que son tan importantes la una como la otra. Y se tienen que hacer unos esfuerzos conjuntos para lograr seguir avanzando, como en Medellín. Nosotros vamos a conectar a 50.000 familias que no tienen agua potable de alcantarillado, ya lo estamos haciendo con el programa Unidos por el Agua, a más de 30.000 con Unidos por el Gas. Yo veo NPM, siendo una empresa 100% pública, que tiene que dedicarse a lo social, siga siendo competitiva, pero tenemos que seguir llegando con más fuerza en lo social, en los barrios donde más nos necesita la gente. Bueno, se nos acaba el tiempo, se nos quedan temas que ha trabajado bastante, como el tema del combate a la pederastia y al turismo sexual. Doy un resultado rápido. Aumentamos el año pasado en 1100% las capturas a extranjeros dedicados a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. No sería capaz de decirte que hemos erradicado ese fenómeno, pero venimos trabajando muy bien con policía, con la sociedad, con el gobierno de los Estados Unidos, que ha sido parte del éxito. Al embajador Francisco Palmieri, embajador de Estados Unidos, gracias, a la agencia HSI, el FBI. Nosotros nos hemos reunido inclusive con la directora del FBI para la región. Todo eso. Se han hecho cosas, pero falta. Pero ha sido determinante también la denuncia ciudadana. Ha sido determinante el compromiso de la ciudadanía. Y es lo que no se puede permitir. Nosotros tenemos que desterrar ese fenómeno, no a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Hablaremos después seguramente del gran turismo que trae la ciudad, alejado de esos otros males. Crecimos mucho el año pasado en más de un 25% de nuevos turistas, hay una buena derrama económica, eso tiene otras externalidades que también hay que manejar, pero la ciudad va por buen camino también en ese tema. Bueno, y pues solo quería preguntarle, porque usted en algún momento dijo que se le para muchas bolas al presidente Petro y que el presidente Petro ya le queda solamente 1 año y 8 meses o 7 o no sé cuántos. Entonces, ¿usted cree que el presidente Petro sí va a entregar el poder cuando llegue su fin de mandato, solo para despedirnos? Yo estoy seguro que ganas no le faltan para quedarse en el poder. Pero en Colombia hay institucionalidad. Hay que rodear las cortes. Y en Colombia hay que defender la democracia. Mire el espejo de lo que vemos de Venezuela. Qué tristeza. Y desde aquí nuestro abrazo y nuestro saludo a Edmundo González, como presidente legítimo de los venezolanos, a María Corina Machado, que creo que el ejemplo de toda una sociedad y la lucha de verdad valiente por los valores y por la defensa de la democracia, a todo el pueblo venezolano. Ese no puede ser el espejo. Yo lamento mucho que el presidente Petro y su canciller Murillo no hayan estado del lado correcto de la historia. No han hecho sino tirarle salvavidas al dictador Maduro. Es una vergüenza que el embajador de Colombia en Venezuela haya ido a legitimar un fraude. Y por ende, el presidente Petro y su canciller Murillo legitimaron un fraude. O eso creen ellos. En mi concepto, el mundo sabe que eso es un gran fraude. Yo solo espero que Venezuela recobre su democracia y que Colombia nunca la pierda. Bueno, alcalde, muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy en El Colombiano lo que ha sido este año. Bueno, son tantos temas que se quedan muchos y lo que viene y pues estaremos conversando ya particularmente de temas específicos. Muchas gracias, un abrazo, gracias a todos los que nos acompañaron. A vos y a todos tus lectores, a la gente que nos ve, gracias.